A continuación nos corresponde presentar a un ilustre egresado de nuestra universidad. Viene en calidad de expositor el doctor PhD Perales Pérez Óscar Iván, egresado de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería, ahora convertido en profesor visitante, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, profesor en Ciencias e Ingeniería de los Materiales, coordinador del Sistema de Investigación e Innovación de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Recibimos con fuertes aplausos al doctor PhD Perales Pérez Óscar Iván. Bienvenido. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días, siempre es un gusto volver a mi alma mater y compartir con ustedes algunos de los resultados preliminares de los proyectos que estamos corriendo en el área de nanotecnología. En esta ocasión voy a compartir con ustedes los últimos resultados que tenemos con respecto al trabajo con biopolímeros desde un enfoque de vista de los nanocompuestos que podrían encontrar aplicaciones tanto en medicina como en desinfección del agua, como en el sistema de protección de alimentos. Entonces, podríamos comenzar con el siguiente slide. Primero mostrarles o darles una idea de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Pueden ver diferentes líneas de investigación, desde nanoalimentos, desde ciencias termales, nanomedicina, agricultura, y como siempre digo, no es que creamos que somos los reyes del renacentismo, sino sencillamente, si puedes darle clic al siguiente, a lo que nos dedicamos nos permite impactar en esas diferentes disciplinas. Básicamente nosotros nos encargamos de controlar el tamaño de cristal a un tamaño por debajo del cual vamos a poder apreciar nuevas propiedades con respecto a los mismos materiales a escala macroscópica. Diferentes propiedades ópticas, magnéticas, mecánicas, bactericidas, fungicidas, entre otras, que nos van a permitir encontrar con relativa facilidad aplicaciones en diferentes disciplinas o líneas de trabajo. Y además del control del tamaño de partículas a escala nanométrica, también nos estamos dedicando recientemente a lo que estamos tratando de acuñar como la ingeniería de defectos, es decir, controlar los tipos y la concentración de los defectos en estos nanomateriales, porque se ha confirmado de que muchas de estas propiedades a escala nanométrica pueden permitir una optimización aún mayor si logramos ese tipo de manipulación de la materia a nivel de las celdas unitarias, lo cual, como podrán ustedes entender, vuelve esto bastante interesante desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista de aplicación, con la intención de comenzar a trabajar no solo en la publicación de artículos y graduación de estudiantes de maestría y doctorales, que es parte de nuestra tarea, sino también la generación de propiedad intelectual. Como bien escuché un expositor que me antecedió en el uso de la palabra, solo quería completar de que no solo la idea es llegar a la patente, sino sobre todo, y creo que para nosotros nuestra realidad también, es llegar al licenciamiento, a la comercialización. Ustedes saben que se pueden generar miles de patentes y solo unas cuantas son las que llegan finalmente al mercado. Así que es un proceso doloroso, pero necesario, ¿no? Entonces, vamos al siguiente slide, por favor. También debo reconocer a quienes en verdad hacen el trabajo, que son mis estudiantes, y ahí he seleccionado algunos porque son nuestros compatriotas. He tenido y tengo estudiantes del Perú, de la Universidad de Trujillo. Por ejemplo, he tenido estudiantes de la Universidad también de Arequipa en alguna ocasión, que nos ayudan en diferentes de estos proyectos, y por supuesto también estudiantes ciudadanos americanos. Como podrán ustedes ver en este slide, hay diferentes temas, porque definitivamente la nanotecnología y la ciencia de materiales de escala nanométrica requiere el aporte de diferentes especialistas. Un metalurgista que hace ciencia de materiales como el que les habla, obviamente no va a contar con todo el bagaje de conocimiento necesario para llegar esto a una situación práctica. Y es entonces que necesitamos estudiantes con background en física, en química, en bioquímica, en biología. Tenemos incluso colaboradores en el recinto de ciencias médicas que nos van a permitir dar ese paso adicional, que de lo contrario estaríamos imposibilitados de hacerlo. No se olviden, la ciencia en general y la nanotecnología en particular es necesariamente intra e interdisciplinaria. Y esto también es un excelente entrenamiento para los estudiantes que trabajan en nuestro grupo, porque van a tener que comenzar a entender ese lenguaje, tratar de identificar ese lenguaje común
que une a todos a un mismo objetivo. Imagínense a físicos discutiendo con químicos y por ahí terciando los biólogos. Esas reuniones de grupos son bastante interesantes, se los puedo asegurar. Vamos al siguiente slide. Y por supuesto, también tengo la obligación moral de agradecer a quienes nos permiten pues, contratar a estos estudiantes y comprar los equipos y reactivos, las agencias federales con las cuales estamos trabajando, la mayoría de ellas. Ustedes pueden ver algunas importantes o conocidas, digamos, como el Departamento de Defensa. En alguna ocasión trabajamos con NASA. Tengo una estudiante subgraduada que está haciendo un internado en Langley, en un laboratorio de NASA. En Glenn Center, perdón, un laboratorio de NASA, y también agencias locales como el Instituto de Aguas e Investigación de Puerto Rico, así como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que sería como nuestro CEDAPAL, que nos permite pues llevar mucho de nuestros trabajos en el laboratorio al campo y evaluar problemas con muestras reales de agua y problemas reales en esta parte del mundo. Siguiente slide, por favor. Entonces, este es el overview, no se preocupen, no voy a tratar todos esos temas, pero sí quería darles una idea general de cuál es nuestra visión en esta parte de los trabajos que realizamos en nuestro proyecto de investigación. Estamos hablando de los nanocompuestos basados en biopolímeros, es decir, polímeros que sean biocompatibles, por una serie de ventajas que ofrecen con respecto a los polímeros sintéticos, los que utilizamos en la actualidad. Pero como toda investigación, así como hay ventajas potenciales, todavía tenemos desafíos que resolver y es ahí donde necesitamos a muchos de ustedes para que nos ayuden. Así que voy a plantear algunas de las cosas buenas y no tan buenas de los resultados que obtenemos para ver qué podemos hacer juntos. Siguiente slide, por favor. El término nanotecnología en base a polímeros representaría pues el uso de una de las fases, ya sea de la matriz polimérica, ya sea de una fase dispersa que esté por debajo de los 100 nanómetros, para encontrar alguna aplicación práctica en base a la manipulación de las propiedades funcionales. Este especie de trabalenguas lo que quiere decir es básicamente que debemos identificar qué aplicación queremos darle a este nanocompuesto. Si la matriz va a ser un simple holder, un soporte de las nanopartículas, o si la matriz también podría tener propiedades funcionales. Imagínense, por ejemplo, un polímero que sea bactericida. Y en el interior de este polímero podríamos dispersar nanopartículas que actúen como intercambiadores iónicos. Así es que la respuesta es fácil, ¿no? Podríamos utilizar esto para limpiar cuerpos de agua, porque podríamos desinfectar el cuerpo de agua y también eliminar metales pesados, por ejemplo. Así es que a eso nos dedicamos. Los 100 nanómetros, eso es lo que dice la literatura, pero créame, cada material tiene un tamaño crítico por debajo del cual todos estos trucos funcionan. Algunos materiales a 100 nanómetros se comportan igual como en el bulk. Nada diferente, nada interesante. Otros tenemos que llegar a tamaños por debajo de los 5 nanómetros, que ya complica mucho cualquier aplicación en el mundo real, pero solo por debajo de ese tamaño aparecen las propiedades que estamos buscando. Así que también tenemos que ver esto con esa cautela. ¿Cuál es ese tamaño? No solo que nos permita manipular esas nuevas propiedades, sino que nos permita utilizarlo con algún fin práctico. Siguiente slide, por favor. Bueno, los biopolímeros son interesantes por una serie de características que se resumen en este slide. Renovable, sostenible, biodegradable, normalmente no tóxicos, ni inmunogénicos, se consideran que no son carcinogénicos y son carbon neutral. Podemos ir al siguiente. Y estos serían los ejemplos de los biopolímeros que están recibiendo más interés en la actualidad, ¿no? Desde la celulosa, el biopolímero más abundante, pasando por los alginatos que presenten muchas algas, las algas pardas básicamente, el lignino, la gelatina y el quitosano quitín, que es parte de componentes del exoesqueleto de muchos de estos individuos como los cangrejos, camarones y demás. Entonces lo que queremos hacer es entender esa estructura y sintetizarlo a escala de laboratorio para que después podamos dispersar en el interior de estos biopolímeros algunas nanopartículas que tengan propiedades de nuestro interés. Podemos ir al siguiente slide. Otra de las áreas, otro de los aspectos con el cual pretendemos diferenciarnos del resto del grupo de investigación es comenzar a explorar la nanotecnología en áreas no tan comunes. Si hablamos de electrónica, incluso ahora de medicina, de eliminación de metales pesados en cuerpo de agua, son áreas bastante investigadas. Entonces nos estamos moviendo a otras áreas menos tradicionales desde el punto de vista de la nanotecnología y estamos comenzando a trabajar en agricultura.
Y eso tiene un beneficio muy importante, porque nos permite ser pioneros en muchos de estos trabajos. Y segundo, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ofrece fondos muy importantes de investigación y que prácticamente no tenemos mayor competencia dentro de nuestro ámbito universitario para acceder a esos fondos, porque seríamos uno de los pocos grupos que trabaja en ello. Así que obviamente es una simbiosis ahí imprescindible para avanzar con esto. Pueden ver una serie de aplicaciones, ¿no? Cómo dosificamos los herbicidas para los suelos agrícolas, por favor, con las excusas de un metalurgista que está tratando de hablar de algo de agricultura para los especialistas. Estamos tratando de evaluar materiales que sean capaces de absorber mayor radiación ultravioleta, de modo que preserve la vida útil de los alimentos. En Puerto Rico la canasta familiar, el 80% es importado. Acabo de escuchar que en el Perú estamos por el 60 y tantos %. Así es que la preservación de alimentos resulta crítico. Algunos de los alimentos que llegan a Puerto Rico, la mayoría vienen a través de Estados Unidos. No olviden que Puerto Rico es territorio americano. Pero también vienen algunos otros alimentos de lugares tan alejados como el Asia. Así es que tenemos que tener la precaución de que ese cargamento pues llegue en condiciones adecuadas para evitar cualquier problema con el stock limitado de alimentos. Y diferentes aplicaciones que lo pueden leer ahí fácilmente. Vamos al siguiente slide. Entonces, desde el punto de vista de empaque de alimentos, la justificación se cae solita de la mata, ¿verdad? Todos hemos escuchado que los polímeros sintéticos demoran siglos y siglos, por los siglos de los siglos, para que se puedan degradar, generando problemas de almacenamiento de desperdicios, sin ninguna aplicación. No todos los polímeros sintéticos son reciclables, también lo pueden conocer los especialistas del caso. Así que reciclaje, más aún una cultura que está tratando de hacer la parte de ella, el reciclaje, todavía no estamos en los niveles mínimos necesarios. Es un esfuerzo, pero aún insuficiente. Entonces el otro enfoque es ver si podemos cambiar de polímeros o reducir la cantidad de los polímeros sintéticos. Aquí todavía no veo ese detalle, pero muchos de los envases plásticos en los Estados Unidos son bastante delgaditos, para tener menos uso de plástico, pero igual van a los basureros. Imagínense, una isla relativamente pequeña como es Puerto Rico, el espacio es de verdad sagrado, entonces ahí literalmente ya casi nos vamos quedando sin lugar para almacenar todos estos desperdicios. Quizás aquí todavía no sentimos ese problema, no lo sentimos tanto que dejamos los desperdicios donde se nos ocurra, que también es el otro extremo de la historia, pero en esos otros lugares sí en verdad nos interesa, por necesidad. Entonces queremos materiales que se degraden más fácilmente, que no generen problemas de almacenamiento ni contaminación. Vamos al siguiente slide. Entonces, si estos materiales tienen alguna propiedad funcional, por ejemplo, podemos controlar la resistencia mecánica, podríamos controlar la permeabilidad o permeanza, como hablan los especialistas en el área, si podemos manipular las propiedades funcionales de modo que este empaque tenga propiedades fungicidas y bactericidas, podríamos incrementar el periodo de vida del alimento, que depende básicamente, simplificando esto a un máximo, de que ingrese oxígeno, ingrese humedad dentro del empaque. Si estos dos componentes están dentro del empaque, el material entra en putrefacción, se degrada, no sirve. Entonces, por ese lado nos interesa este tipo de nanocompuestos. Recuerden el concepto, un compuesto es una matriz que tiene una o más fases dispersas en su interior. Y cuando la fase dispersa es nanométrica, nanocompuesto. Queremos que este nanocompuesto tenga esas propiedades para incrementar la vida de los alimentos. Siguiente slide. Desde el punto de vista de desinfección del agua también resulta bastante evidente. Nosotros queremos, por ejemplo, esas comunidades menos favorecidas con agua potable, normalmente hacen uso de agua de pozo. Muchas veces esas aguas de pozo contienen contaminantes, agentes patógenos, biológicos. Y si esta comunidad quiere utilizarlo, deberíamos estar en condiciones de generar algún dispositivo sencillo que permita eliminar o evitar que estos agentes patógenos se reproduzcan en estos cuerpos de agua. Así que por ese lado, la presencia de estos materiales bactericidas podría tener ese doble objetivo. Evitar que se produzcan los patógenos, o si ya están ahí, eliminarlos. Por diferentes mecanismos que, si el tiempo me lo permite, podríamos resumir. Por otro lado, y desde un punto de vista diferente, las misiones espaciales de NASA de largo alcance, como por ejemplo la misión a Marte, uno de los problemas desde el punto de vista de la salud es cómo recuperar el agua, cómo evitar que el agua que salga de la Tierra o que se procese en el espacio no se contamine.
Así es que obviamente habría que utilizar materiales que preserven la calidad del agua, más aún en esas misiones de largo alcance que van a durar meses y no años. El agua va a ser un asunto bastante crítico. Un pequeño paréntesis, se está estudiando, por ejemplo, recuperar agua de todas las fuentes que se nos ocurra dentro de la cabina espacial. Agua de lo que exhalamos, agua de la orina, agua de las excretas, la humedad ambiental, todas esas fuentes serían tratables para recuperar el agua. Hasta el momento existe la tecnología en base a compuesto de plata, se logra eliminar y preservar la calidad del agua, pero por lo que nos comentan algunos colegas que han trabajado con NASA en ese proyecto, todavía el sabor puede generar cierto malestar. Así que NASA todavía está interesada en procesos de limpieza y desinfección de cuerpos de agua para misiones de largo alcance. Vamos al siguiente slide. ¿Y por qué nos interesa agentes patógenos? Por dos razones. Algunos que los conocemos y otros colegas que conocen mejor que yo de esto, porque ya estamos viendo estas especies o que son emergentes, reemergentes o recalcitrantes. Los emergentes, aquellos que nadie le da importancia, que se están convirtiendo en un problema. Reemergentes, aquellos que habíamos supuesto que ya los habíamos controlado, pero que están apareciendo cepas más resistentes. Y recalcitrantes, esas especies que por más tecnología que apliquemos no podemos eliminarlas. Así que esto justifica bastante bien la necesidad de este tipo de proyectos desde el punto de vista de desinfección. ¿Estoy bien de tiempo? Qué gracias. Entonces, hemos elegido 3 modelos. El E. coli, los colegas ya lo saben, es el modelo más sencillo. No quiere decir que nos interese eliminar E. coli, porque hay E. coli que es necesario para el cuerpo humano, pero ya si hablamos de Salmonella o Staphylococcus aureus o Enterococcus, que es un problema de contaminación con patógenos que hemos tenido allá en Puerto Rico, sí representa algo de mayor importancia. Pero estamos conociendo el material, estamos conociendo cómo se comporta frente al E. coli para después movernos a cepas con características distintas. Vamos al siguiente slide. Si hablamos desde este punto de vista de los diferentes nanomateriales, ustedes van a la literatura y este slide les resume y les evita esa búsqueda intensa. Pueden trabajar con hidróxido de titanio, plata metálica, óxido de magnesio, nanotubos de carbono, cobre, óxido de zinc como los materiales que están recibiendo gran interés desde el punto de vista de investigación en base a sus propiedades bactericidas. Nosotros nos estamos concentrando en el óxido de magnesio porque tiene algunas características muy interesantes y que no se han reportado hasta la actualidad. Vamos al siguiente slide. ¿Por qué nanopartículas en desinfección del agua? Porque vamos a poder hacer uso de cualquiera de esos mecanismos. Si esta es la bacteria, pueden haber nanopartículas que cuando se disuelven e ionizan, generan iones que pueden generar toxicidad química a la pared celular de la bacteria, destruyéndola. O partículas que pueden ser parte de un proceso de internalización celular, o se absorben a la superficie inhibiendo ciertos procesos que tienen que ver con la interacción de la bacteria con el medio ambiente, o daño físico como perforaciones o la ruptura de la membrana, algunos procesos redox que interfieren con los procesos biológicos que estimulan la vida en este tipo de entidades, y la generación de especies reactivas de oxígeno, que no es sino el tomar el oxígeno molecular y convertirlo en especie del tipo oxígeno singlete o radicales del tipo ROS, que lo que hacen es provocar un estrés oxidativo y generar un daño a nivel del ADN. Lo interesante de esa última alternativa es que también nos permite eliminar células de cáncer. Y como ya se habrán imaginado, por eso es que también estamos trabajando con estos materiales en nanomedicina. Pero volvamos a la charla del día de hoy. Vamos al siguiente slide. Algunos ejemplos de lo que estamos produciendo. Estos son alginatos de calcio, ¿no? Alginatos, recuerden, algas pardas, un biopolímero. Se producen tan fácilmente como disolver alginato de sodio en agua y agregarle cloruro de calcio. El proceso de cross-linking para unir cadenas lineales entre los polímeros origina la formación de esferas de inmediato. O sea, aquí no hay procesos complejos, nada que no lo pueda hacer en mi laboratorio. Eso se puede hacer en cualquier lugar, así que los invito a explorar los alginatos, que es una buena opción. Son intercambiadores iónicos. Siguiente slide. Si dispersamos nanopartículas de magnetita que están funcionalizadas dentro de estos bits, lo que podremos es utilizar esta magnetita para eliminar arsénico. Arsénico 3 y arsénico 5 de cuerpos de agua. La matriz polimérica se encargaría de los cationes. Ya les dije que es un intercambiador iónico. Y estas partículas de magnetitas son magnetizables, así que queremos separarlos rápidamente. En lugar de la gravedad, aplicamos campos magnéticos externos y removemos el absorbente de manera casi inmediata. Siguiente slide.
Las esferas o bits de alginato de calcio también pueden albergar diferentes tipos de materiales. Hicimos unas pruebas preliminares con óxido de magnesio, aunque es cierto, se pierde la esfericidad, pero seguimos teniendo unos bits macroscópicos que albergan fases nanométricas, con lo cual nos permite manipularlos en el mundo real. Nadie va a utilizar nanopartículas en un sistema real de ingeniería. No habría cómo filtrarlas. Nadie va a utilizar ultracentrifugación a nivel industrial. Tenemos que ubicar esa partícula entre una matriz polimérica o algún agente externo, como un campo magnético externo, para recuperarla rápidamente. Siguiente slide. También mezcla de quitosán y celulosa. La mezcla, si hay una cosa complicada aquí, es identificar el solvente y después sencillamente controlar la evaporación del solvente para evitar tensiones internas residuales en el polímero que evitarían que ésta se nos craquee, se nos rompa, se nos fracture o fisure. Y si dispersamos dentro de estas láminas de quitosán celulosa nanopartículas, tenemos un nanocompuesto. Así que bastante simple de producir. Siguiente slide, por favor. ¿Y por qué es simple, fácil de llevar a hacer el scaling up? O sea, es buena noticia. Y donde nos estamos moviendo actualmente es la formación de fibras submicrométricas, por la sencilla razón de que estas fibras poliméricas o biopoliméricas van a presentar una mayor superficie específica, de modo que van a haber una mayor cantidad de nanopartículas expuestas en la superficie de estas fibras, lo cual debe incrementar la eficiencia de estas nanopartículas para eliminar agentes patógenos, y de las mismas fibras, si tienen propiedades bactericidas o si no, propiedades de intercambiador iónico para eliminar otro tipo de contaminantes en fase acuosa. Vamos al siguiente slide. Tenemos ahí dos tipos de nanofibras, el PAN y el alginato con una mezcla de óxido de polietileno para mejorar las propiedades mecánicas. Las fibras se producen con bastante homogeneidad mediante un método que se llama electrospinning. Siguiente slide. Entonces, vamos rápidamente a los resultados de lo que hemos obtenido con estas fibras. Podemos ir al siguiente slide. Las nanopartículas, óxido de magnesio, ya lo dije. Si algo quisiera que recuerden de lo que está aquí, que el óxido de magnesio, a diferencia de otros nanomateriales, pueden generar especie de comportamiento bactericida, aún sin fotoactivación. El óxido de zinc normalmente tenemos que fotoactivarlo. El dióxido de titanio eventualmente. Pero el óxido de magnesio, incluso en la oscuridad, podría funcionar. Por eso nos interesa, y es biocompatible, es un agente nutriente, no reviste mayor problema de contaminación ni toxicidad. Siguiente slide. Las fibras, obviamente, para poder albergar las nanopartículas y poder utilizar estas fibras de manera práctica en sistemas reales. Siguiente slide. Los objetivos de la investigación, en este momento ya hemos logrado dispersar las nanopartículas de óxido de magnesio dentro de las diferentes tipos de fibras, ya hemos evaluado las propiedades bactericidas, pero queremos comenzar a hacer doping y ver cómo alteramos la concentración y tipo de vacancia del óxido de magnesio para ver si podemos manipular mejor aún sus propiedades bactericidas. Siguiente slide. Vamos al siguiente, por favor. Este es un resumen de la investigación, este es un enfoque general, para que vean que estamos tratando de cubrir todos los flancos que sean necesarios, pero no voy por ese detalle. Básicamente aquí producimos el compuesto, caracterizamos y hacemos la evaluación bactericida. Siguiente slide. Siguiente, por favor. Este es el detalle, ese es solo el detalle. Siguiente. El electrospinning es una técnica bastante interesante que se puede construir incluso en nuestros laboratorios. Básicamente aplicamos una diferencia potencial entre un chorro del polímero disuelto en un solvente adecuado, con la viscosidad adecuada, y en el otro extremo tenemos un tambor rotatorio que comienza a recoger los hilos, así como el algodón de azúcar, básicamente lo mismo. Siguiente slide. A ver si nos da el tiempo, puede dar clic a esa animación. Esta es una animación prestada, así es que básicamente ven ahí de lo que se trata. Aquí está el precursor polimérico, el cilindro colector, aplicamos una diferencia potencial, y sale el chorro de polímero que se recupera sobre este tambor que debe comenzar a girar. Se genera el cono de Taylor, de cuyo tamaño y geometría va a depender el espesor de la fibra. Y luego este hilo de agente polimérico, en este trayecto pierde el solvente y el hilo se recupera en este tambor. Y luego recuperamos lo que se conoce como una membrana en base a fibras.
Los que están más cerca podrán observar algo aquí que se está formando. Y el hilo, tienen que creerme porque no se ve bien, el hilo está por acá. Y se está recopilando en ese tambor. Lo sacamos. Y lo que tenemos aquí sería la membrana en base a fibras. Vamos al siguiente slide. Aquí están los detalles experimentales, lo que hicimos para la fibra de MgO en poliacrilonitrilo, ya con las nanopartículas dispersas. Definimos las condiciones, dale clic por favor, definimos las condiciones óptimas. Dale clic. Aquí, en el caso del alginato, evaluamos diferentes parámetros relacionados con el comportamiento de este sistema electrospinning y dale clic, identificamos los mejores parámetros y con esas condiciones comenzamos a producir las fibras. Vamos al siguiente. Antes que eso, disculpen, tenemos aquí el precursor del óxido de magnesio, es una hidromagnesita que por tratamiento térmico se convierte en el óxido de magnesio. Este es un método que utiliza carbonato y hidróxido de sodio. Aquí les dejo un reto interesante, a ver si es que nos ayudan. Este proceso requiere un tratamiento térmico que nos genera problemas de agregación. Tenemos que aplicar sonicación para dispersar las partículas. Si identificamos un agente precursor que no sea este de acá, que es un carbonato hidratado de magnesio, que se descomponga a menor temperatura y logran producir esas partículas, avísenos. Nos gustaría mucho evaluarlas. Vamos al siguiente slide. Esto es tomado un trabajo anterior nuestro. Aquí están las nanopartículas. Hemos producido dos geometrías, una especie de partículas que pueden ser algunas elongadas y otras, miren las escalas, y otras definitivamente mucho más elongadas a manera de láminas, que depende del tipo de precursor. Cambian ustedes el tipo de precursor, cambian la geometría del material final. Siguiente slide. Vamos a ver rápidamente las fibras que hemos obtenido. Siguiente. Estas son las de el PAN, sin óxido de magnesio, a 2 magnificaciones para que vean más o menos la uniformidad. El diámetro de las fibras son bastante monodispersos, aunque estamos en proceso de mejorar esta distribución aún. Siguiente slide. Cuando dispersamos el óxido de magnesio un 10% en peso, no perdemos el control en el espesor. Estas hacen un poco más gruesas, es cierto, pero miren, mejoramos la monodispersidad. Tenemos fibras de espesor más homogéneo. Y podemos controlar entonces mejor la dispersión de partículas dentro de estas mismas fibras. Siguiente slide. Cuando ya utilizamos demasiada cantidad de óxido de magnesio, se forman grumos y agregados que echan a perder por completo el control morfológico, por eso es que nos quedamos en 10% en peso. Siguiente slide. Siguiente. En el caso del alginato, siguiente slide. Este es el óxido de magnesio, ya lo vieron antes, este sería el difractorame rayos X del nanocompuesto. No observamos los picos del óxido de magnesio, entendemos porque la cantidad es bastante baja, fíjense, y el polímero estaría recubriendo el óxido de magnesio, por lo tanto no podemos detectarlo. Hemos detectado la presencia de óxido de magnesio en este compuesto en base a los resultados bactericidas y también medimos las propiedades mecánicas y vimos que cuanto mayor la cantidad de óxido de magnesio, mayor la resistencia máxima a la tensión y mayor la elongación en el punto de falla, lo cual, como los metalurgistas que estén aquí pueden entender, los mecánicos, eso implica que hay una fase que ha reforzado mecánicamente la matriz. Siguiente slide. Estas son las fibras, solo para mostrarles que mantenemos el control adecuado del espesor de ellas. Esto es óxido de magnesio. Vamos al siguiente slide. Con óxido de magnesio el 10%, no perdemos la morfología, indicando pues que esta técnica es bastante adecuada. Creemos que podemos mejorar más aún estos resultados si mejoramos la dispersión de las nanopartículas de óxido de magnesio dentro del precursor polimérico, con lo cual podríamos tener una mejor distribución y dispersión dentro de esta matriz. Siguiente slide. Vamos rápidamente, este es el blanco, ya los colegas que trabajan en pruebas bactericidas hemos empleado el método típico de conteo de colonias. Este sería el blanco, los puntitos carmesí que ven aquí serían las colonias de E. coli. Vamos al siguiente slide. Y estos serían los resultados de las nanopartículas solamente. Cuando incrementamos la concentración de nanopartículas, vean el porcentaje de inhibición del crecimiento, puede alcanzar un 100%, alrededor de 2.000 partes por millón. Y esta sería el número de colonias, cae drásticamente, obviamente, cuando inhibimos el crecimiento. Así que el óxido de magnesio definitivamente tiene propiedades bactericidas, comparados contra un blanco que también fue corrido en estos experimentos. Siguiente slide. En el caso de los nanocompuestos, vemos que la película solo, o sea, sin óxido de magnesio, este es PAN,
Este signo negativo quiere decir que ese polímero, en lugar de inhibir, más bien promovió, fue un nutriente para las bacterias. Eso, visto desde un punto de vista positivo, quiere decir de que cualquier efecto bactericida debe ser a lo que está dentro de la matriz y no a ella misma. Por eso, cuando utilizamos estos nanocompuestos con estas cantidades y vimos de que la inhibición alcanzó el 100%, consideramos pues de que el óxido de magnesio cumplió con su objetivo. Siguiente slide. Los trabajos que vamos a hacer en la actualidad, básicamente vamos a dopar, vamos a mejorar las condiciones de los polímeros, vamos a evaluar otras cepas bacterianas del tipo gram positivo o gram negativo. Siguiente slide. Con respecto a los mecanismos que también nos interesa, hemos hecho un trabajo preliminar. El óxido de magnesio parece ser que por lo menos parte de su carácter bactericida, siguiente slide, es debido a la generación de estas especies reactivas de oxígeno, y eso lo determinamos, siguiente slide, cuando utilizamos este kit, donde tenemos un Dmax, el nombre está por acá, no me hagan leerlo por favor, que no es fluorescente, pero en presencia del oxígeno singlete, que sería una de las especies reactivas de oxígeno, se convierte en el endoperóxido del Dmax, que es fluorescente. Así que si vemos fluorescencia, hay singlete. Si no vemos fluorescencia, no pasó nada. Siguiente slide. Este es el blanco, o sea, el kit solito, sin nanopartículas. Cuando agregamos nanopartículas, este máximo supera al del blanco y esa diferencia se atribuye a la generación de oxígeno singlete. Estas son mediciones de fotoluminiscencia. No se olviden que estamos midiendo lo que sucede con un endoperóxido que es fluorescente. Por lo tanto, este es un método indirecto. Mayor la intensidad a 525 nanómetros del pico de fotoluminiscencia, mayor la cantidad de endoperóxido, entonces mayor la cantidad de oxígeno singlete. Y ustedes ven diferentes espectros, porque en todos casos los medimos cada 5 segundos, hasta un total de 3 minutos, si recuerdo bien. Así que el óxido de magnesio genera especies citotóxicas de oxígeno singlete. Siguiente slide. Las contribuciones, vamos al siguiente slide. Y bueno, les agradezco su atención y como siempre a su disposición para atender cualquier consulta y por favor traten de ayudarnos, visítenos, apliquen, pero esa es parte de la segunda charla si me lo permiten.